Continuando con nuestra plática sobre los sindicatos, pues recordemos que el carácter permanente de los sindicatos es muy contrario al carácter temporal de las coaliciones. Otra diferencia significativa es que en el sindicato nosotros podemos establecer que se constituye o se puede formar con 20 o más trabajadores. Mínimo son 20 trabajadores. Sin embargo, en la coalición no se establece un número específico de trabajadores. Únicamente hace referencia a la integración del comité ad hoc, en donde se constituye que deben ser tres, por lo que se entiende que son más de tres trabajadores los que se pueden coaligar. El sindicato, para ser sujeto de derechos y obligaciones, requiere sí o sí que el Estado le reconozca la personalidad jurídica, según el proceso que nosotros ya vimos. Por otro lado, a la coalición pues únicamente le basta que sus bases legitimen su existencia y su actuación. Por ello, la doctrina acertadamente indica que la coalición goza de una personalidad de carácter gremial. Continuemos, compañeros. El trámite para la constitución de un sindicato me pareció y me llamó mucho la atención este esquema que está muchísimo más explicado que pues lo hago yo. Sin embargo, queda a disposición de cada uno de ustedes identificarse cualquiera de estos tres, porque acá presentamos otro procedimiento para la constitución o para la formación de un sindicato. Hay tres modalidades con las que ustedes consideren que pueden interpretarlo y entenderlo de una mejor manera. Ese está perfecto. El trámite no cambia. El esquema sí. El trámite legalmente establecido es exactamente el mismo. Retomemos la pregunta. ¿Puede un menor de edad formar parte de un sindicato? Un menor de edad, sí. Consideremos el convenio 138, perdón, de la Organización Internacional del Trabajo, que amplía la edad establecida en el Código de Trabajo a 15 años. Los menores de edad, pero mayores de 15 años, pueden formar parte de un sindicato. ¿El representante del patrono puede formar parte de un sindicato? Sabemos que no, porque entonces él estaría velando estrictamente y puramente por los intereses del patrono, lo que afectaría los fines del sindicato y definitivamente su objeto. ¿Qué ocurre si despiden o renuncian los miembros de un sindicato? Recordemos que en este caso procede la disolución. Deja de reunir los requisitos de ley y la disolución se debe iniciar por el Ministerio de Trabajo porque es facultad exclusiva del Ministerio de Trabajo según mandato legal. ¿Puede el patrono solicitar ante un juzgado de trabajo y previsión social la disolución de un sindicato? No. Recordemos que él solo puede ser el chismoso, pero no puede iniciar propiamente ante un juzgado de trabajo y previsión social la disolución de un sindicato. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una facultad exclusiva del Ministerio de Trabajo. Hablemos un poquito de los órganos del sindicato. Aquí podemos establecer que en la ley se establecen 4 órganos: la Asamblea General, el órgano ejecutivo, el órgano asesor y el órgano de fiscalización. Y aquí voy a responder a una pregunta que me hicieron en la clase, de la cual pues ya me asesoré y oportunamente logré obtener una conclusión. ¿Qué sucede si son 20 trabajadores, específicamente 20 trabajadores, y el trabajador número 20 desea desintegrar o ya no formar parte del sindicato? ¿Se recuerdan que yo les dije que acá podía él poner en riesgo la integración del sindicato porque dejaría de reunir los requisitos legales? Sin embargo, atendiendo el derecho de la libre sindicalización, no existe regla, ni aunque esté en los estatutos, que obligue al trabajador a permanecer en un sindicato si él ya no quiere permanecer en el sindicato. Pueden negociar, pueden los miembros del sindicato solicitar tiempo para conseguir otro trabajador que se pueda adherir al sindicato, o pueden ellos correr el riesgo de que ante la separación de este miembro del sindicato, pues se pueda solicitar la formal disolución del sindicato por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna regla, no existe ninguna regla atendiendo a la libertad sindical que pueda obligar a un trabajador a permanecer dentro de un sindicato, sindicalizarse o a no sindicalizarse, nuevamente atendiendo el derecho de la libre sindicalización. Continuemos con los órganos del sindicato. La Asamblea General es la base de la organización del sindicato.
es su máxima autoridad porque de la Asamblea General emanan absolutamente todas las disposiciones que se creen dentro de este sindicato. Las funciones de la Asamblea General: elegir a los miembros del Comité Ejecutivo, elegir a los miembros del Consejo Consultivo. Vemos también que es aprobar o reformar los estatutos, aprobar los pactos colectivos de condiciones de trabajo, que esta es una facultad exclusivamente de los sindicatos. Negociar al referéndum y decidir el planteamiento del conflicto colectivo, según el artículo 377, segundo párrafo del Código de Trabajo, y acordar la declaratoria de huelga, que esto lo vamos a ver más adelante en los conflictos de trabajo. ¿Cómo se integra? Pues se integra por todos los trabajadores debidamente convocados y afiliados al sindicato, tal cual lo platicamos en clase. El quórum de presencia. Pues el quórum de presencia está conformado por la mitad más uno del total de los miembros inscritos para llevarse a cabo las asambleas. Si no se llena este quórum de presencia, es obligación que se pueda convocar dentro de los 10 días siguientes a una nueva asamblea, y con la cantidad de trabajadores que llegue. Se considera reunida la asamblea y con ellos se puede formalizar o se puede celebrar la asamblea general. Lo encontramos en el artículo 221, inciso I, segundo párrafo. Yo les recomendaría que nosotros tengamos a la mano nuestro código de trabajo para poder establecer la relación y tener una mejor comprensión de lo que estamos platicando. 221, inciso I, segundo párrafo. Muy bien, continuemos. El quórum de votación se establece con el voto favorable de la mitad más uno de los afiliados que integran el quórum de la asamblea, y la excepción pues va a ser las mayorías calificadas. En este caso se requiere el voto favorable de las 2/3 partes de dicha asamblea para remover a miembros del comité ejecutivo y del consejo consultivo y para modificar los estatutos del sindicato. Aparte, pueden, mediante sus estatutos, establecer ellos ciertos parámetros, ciertos trámites o ciertas diligencias que requieran esta mayoría calificada. ¿Qué clases de asamblea vamos a encontrar en el sindicato? La ordinaria y la extraordinaria. Pues esas asambleas ordinarias son las que se celebran de forma general, ¿verdad? Son las que están establecidas, planificadas dentro de los estatutos del sindicato, y las extraordinarias son las que se convocan posterior. No hay una planificación, pero surge un asunto de interés para el sindicato y el trabajador que convoca esta asamblea extraordinaria tiene la obligación de hacer del conocimiento de los demás trabajadores cuál es el objeto de esta asamblea extraordinaria. El comité ejecutivo, pues es el encargado de ejecutar las disposiciones aprobadas por la Asamblea General. El Código de Trabajo hace una comparación correcta, diría, al momento de que indica que el comité ejecutivo ejerce funciones como los mandatarios del derecho común en cuanto a su representación, ¿verdad? A estas obligaciones y a estos derechos atendamos nosotros el derecho común. Por lo tanto, ni el comité como órgano ni sus miembros en particular pueden tomar decisiones propias y tampoco pueden ejercer actos que no se les haya sido ordenados por la Asamblea General. Sus responsabilidades, por ende, también son bastante similares a las de los mandatarios del derecho común. Eso lo tenemos que considerar. La particularidad es que los cargos se nominan por secretarías. Hablemos, por ejemplo, el comité puede mencionar al secretario general, un secretario de actas de acuerdos, un secretario de finanzas. No hay jerarquía tampoco en estos comités, específicamente en el comité ejecutivo, sino hay un liderazgo que se le atribuye al secretario general, quien es, como lo he manifestado momentos atrás, el que lidera al comité ejecutivo, pero no con ningún grado de jerarquía, no hay jerarquización. Las funciones del comité ejecutivo están reguladas en el artículo 223 del Código de Trabajo. Verifiquemos nuestro artículo 223, por favor. En ellas son funciones, podemos establecer que son funciones meramente ejecutivas. Le corresponde la representación legal del sindicato y gozan de inamovilidad. Todo lo encontramos en el artículo 223.
¿Cuáles son los requisitos para poder formar parte de este comité? Pues ser guatemalteco de origen, ser trabajadores de la misma empresa y el número de sus miembros no puede exceder de 9 ni puede ser menor de 3. La representación, el comité ejecutivo en pleno, todos constituidos, los 3 o los 9 integrantes, representan legalmente al sindicato. Y esta representación la van a acreditar ellos con la certificación que les extiende la Dirección General de Trabajo. Puede representar uno de los miembros del comité con el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros en asuntos de determinada duración y determinado tema. Para ello exclusivamente necesita el voto favorable de las 2/3 partes, pero le van a decir a qué va a ir y cuánto tiempo puede durar para poder tomar esta decisión. En cuanto a la negociación de un pacto colectivo de trabajo, esto lo encontramos regulado en el artículo 222. Veámoslo únicamente como parte de las facultades o de las atribuciones del sindicato, porque no nos vamos a meter a hablar todavía del pacto colectivo hasta tocar específicamente el tema del pacto colectivo. Pueden celebrar ad referéndum o pactos, en definitiva, perdón, pactos o convenios. Cuando ellos vienen a negociar ad referéndum, obligan al sindicato. Y en definitiva, es una decisión tomada mediante la Asamblea General. Pero como les digo, esto es únicamente para que tengamos un pincelazo, pero lo vamos a explicar en el tema de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Y consejo consultivo, recordemos que su función es dar acompañamiento a las gestiones del comité ejecutivo. Especialmente va a servir como un órgano de consulta en la toma de algunas decisiones, especialmente cuando existan problemas internos o acciones también que proponer a la Asamblea General. Su duración en funciones es de 2 años. La función asesora del Comité Ejecutivo la encontramos regulada en el artículo 224 del Código de Trabajo y vemos que está integrada o está integrado por 3 miembros electos en la Asamblea General. También vamos a encontrar un órgano fiscalizador. ¿Por qué? Porque las formas de financiamiento también que tiene el sindicato se pueden dar de diversas formas y hay que fiscalizarlas. ¿Cuáles son estas formas de financiamiento? Cuotas ordinarias, cuotas extraordinarias, pero también pueden ellos tener donaciones. En este sentido, el Ministerio de Trabajo distribuye los porcentajes para que el sindicato los pueda emplear de la siguiente manera. Un 40% para gastos de administración, un 30% para gastos de previsión social, un 20% para gastos de propaganda, cultura y deportes y el 10% para fondos de reserva. En este sentido, también el sindicato puede establecer, según sus estatutos, algo diferente, pero no muy diferente. Siempre tiene que atender lo establecido, sí, lo establecido por el Ministerio de Trabajo. El órgano fiscalizador lo encontramos entonces en el artículo 211, inciso J del Código de Trabajo. Revisa la presentación y la justificación de cuentas y se conforma o se integra por 3 miembros electos en la Asamblea General o por quienes determine la Asamblea General. Y es una facultad delegable.